Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, miércoles 5 de julio. Como lo he anticipado, el tema que vamos a desarrollar en los próximos 30 minutos, hablaremos del nombramiento de Gregorio Rosa Chávez como cardenal. Ya está conmigo Luis Aguilar, sociólogo y docente de la UCA, para que nos haga una valoración, un análisis de este tema. Luis, bienvenido a Informa TVX. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y pues a ver cómo colaboramos en ese tema tan interesante. Gracias a ti, Luis, por tomar un tiempo y estar con nosotros esta mediodía. Y me gustaría que iniciemos con esto. El pasado 28 de junio, Gregorio Rosa Chávez fue ordenado como cardenal y ayer arribó al país, recibido por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y una ruta que llegaba hasta Catedral Metropolitana. Desde tu análisis, Luis, ¿cómo calificarías el tratamiento que se ha realizado por los medios de comunicación de esta notificación, de este nombramiento de Rosa Chávez ahora como cardenal? Es interesante ver diferentes perspectivas. Hay gente que dentro de los grupos religiosos ha tildado o ha tachado esta circunstancia como una cortina de humo para desviar la atención de ciertos temas que resultan interesantes o importantes en la coyuntura política, sobre todo en esta situación de comicios internos. Y hay otros, incluso miembros de la iglesia, gente afuera de la iglesia, que se ve muy conmocionada, muy alegre por este tipo de llamamientos, y los medios de comunicación han hecho eco de ese llamado de la gente hacia este tipo de liderazgo carismático que tiene Gregorio Rosa Chávez. Realmente es bien interesante cómo no hay una sola postura en torno a este tema, sino que realmente han habido como diferentes maneras de interpretarse. Desde tu lectura, ¿cuáles han sido como las maneras más predominantes que han hecho los medios de comunicación? Obviamente el nombramiento como tal y su significado que tiene para la historia del país ha sido de los aspectos que más se ha resaltado, pero bajo tu criterio, ¿cuáles son las propiedades, los aspectos que más se han llamado la atención o se han subrayado por el abordaje de los medios de comunicación ante este hito? Es interesante porque la Iglesia Católica tiene un peso cultural muy grande en nuestro país. Es históricamente la más predominante, incluso dentro de las mismas encuestas de opinión. Las instituciones que tienen mayor reconocimiento son tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica. Dentro de la manera de abordarse este tema, parecería que la coyuntura ha llamado a tomar atención a una iglesia católica que parecía perder fuerza con respecto a las demás en cuanto a, digamos, predominancia, pero culturalmente se ve ese núcleo que todavía permanece fuerte, que todavía llama la atención a los medios de comunicación y a la población en general. Más allá del componente simbólico, Luis, y lo que esto significa para la feligresía católica y su vínculo de Rosa Chávez con Monseñor Romero, como ya se ha mencionado y lo han abordado diferentes medios de comunicación, bajo una lectura, si querés, más sociológica, ¿qué significa para la conferencia episcopal el nombramiento de Rosa Chávez como cardenal? Bueno, hay que distinguir dos cosas y quisiera abordarlo de esta manera. Okay. La Iglesia Católica tiene sus propias coyunturas internas y el sistema político tiene una postura hacia la Iglesia Católica. Incluso le prohíbe a cualquier ministro religioso constitucionalmente postularse a cualquier cargo público. Es decir, el sistema político no permite una incidencia directa de la Iglesia Católica o de ninguna iglesia por considerarse un Estado laico. Ahora, internamente, la iglesia es una serie, lo conforman una serie de grupos, los cuales son a veces complicados en su propia estructura. Hay gente que estará muy contenta dentro de la misma Iglesia Católica por el nombramiento de Gregorio Rosa Chávez, porque representa una persona muy allegada a Romero, a una manera de ver el Evangelio. Y yo no lo calificaría directamente como teología a la liberación, como ha aparecido en muchos entrevistadores o muchos puntos de vista, porque incluso el mismo Monseñor Romero, según los libros o la recopilación de Miguel Cavada, Monseñor Romero no menciona más que una sola vez en sus homilías la palabra teología a la liberación. Sí. Su práctica lo muestra mucho, pero explícitamente no aparece. Ahora, volviendo a tu pregunta, dentro de la Iglesia Católica, creo que hay una gran alegría, a pesar de que no se comparta del todo una visión eclesial de su opción por los pobres, su opción por grupos vulnerables. A pesar de que no se comparta eso, simbólicamente, y vuelvo a repetir esto, es una gran alegría. Sin embargo,
el título de cardenal no tiene una predominancia dentro de su estructura interna. No significa que se sobrepone al arzobispo, a los obispos que tienen una dirección interna en cuanto a ordenar qué se van a hacer territorialmente los sacerdotes asignados, sino que es una opción mucho menos burocrática, viéndolo desde el punto de vista netamente sociológico, tomando a Max Weber como referencia, pero sí carismático, simbólica, que sí implica mucho para la Iglesia Católica para seguir ganando o recuperando o ganando terreno en cuanto a legitimidad. Hay un aspecto que hablábamos, Luis, antes de entrar al aire, es interesante, que en los nombramientos de personas que se constituyen como cardenales, muchos de estos ya han sido arzobispos titulares en los lugares donde han sido delegados, pero el caso de Rosa Chávez es interesante porque fue conocido y parte de su trabajo era como arzobispo auxiliar, no arzobispo titular en el caso de San Salvador. Comentándonos un poco esto porque creo que es interesante que la audiencia lo conozca, el rol o la influencia que tienen los nuncios apostólicos en los nombramientos o en las propuestas más bien de personas que pueden convertirse en arzobispos titulares. Sí, cabe destacar que hay una figura muy importante dentro de la Iglesia Católica, que es el nuncio apostólico, que sería una especie de embajador designado por el Papa dentro de cada uno de los países. Sí. Este nuncio apostólico le sirve o tiene la función de representar al Vaticano, pero sirve para ver la coyuntura interna de cada país. En el caso de El Salvador han habido pues varios nuncios europeos que ahora tienen altos cargos dentro de la Iglesia Católica que han seguido una línea. Estos nuncios tienen, además de la representación o el cargo de representación, tienen una función que es el proponer una terna para al Papa sobre quiénes pueden ser los arzobispos de ese país. A partir de esa terna, el Papa decide quién es el arzobispo. Probablemente, y eso no se sabe, no se conoce, pero ahí habría que ver qué rol jugó Rosa Chávez para no haber sido elegido arzobispo y ver, pues ahora el proceso cardenal es diferente, lo hace de una manera directa el Papa. Pero en los designados por Juan Pablo II pareciera que sellaron de alguna manera, es una intuición que no se conoce, pero el hecho es que nunca llegó a ser arzobispo, que hubiera sido su paso natural dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Ahora, muchos lo han dicho, grupos que probablemente estuvieron contentos con ese no nombramiento de Gregorio Rosa Chávez como arzobispo, ahora celebran que sea obispo. Es decir, esta figura es como un poco, ¿cómo le podríamos llamar? Un poco cómoda, porque cuando me critica no lo celebro, que ya lo podemos hablar como el caso de la minería, o el caso de la ley de agua, pero cuando me resulta útil a mis intereses, yo voy y me acuerpo con la Iglesia Católica porque es una institución muy respetada dentro del sistema político. Hay un aspecto que es interesante también, Luis, tú lo decías en tu primera intervención y creo que vale la pena ampliarlo un poco más. A veces en términos generales asociamos a la Iglesia Católica como una institución homogénea, es decir, que se presenta como un todo unificado, pero lo cierto, como muchas expresiones de organizaciones públicas, de organizaciones privadas, de instituciones sociales, como es el caso de la Iglesia, hay diferentes corrientes o diferentes doctrinas. Y me gustaría tener esta lectura, las expresiones de doctrinas que pueden ser predominantes en la Iglesia Católica y bajo este marco, ¿dónde está Rosa Chávez? Creo que es interesante hacer esta reflexión porque eso marca las líneas de acción de la Iglesia Católica en El Salvador. Ya vamos a hablar más adelante sobre qué temas son importantes en el cual pues el ahora cardenal Rosa Chávez podrá tener un nivel de acercamiento al Papa, de consejería, de asesoramiento o de implementar ciertas decisiones que el Papa delegue a Rosa Chávez en el caso de El Salvador. Pero antes comentarnos un poco el tema de cómo quedan esto de las diversas doctrinas y cómo eso influye en la manera de actuar de la Iglesia Católica en el país. Sí, la Iglesia Católica no es una sola. Es una iglesia compleja que tiene su organización jerárquicamente establecida y burocráticamente desarrollada. Sin embargo, podemos decir, por lo menos en su núcleo está la conferencia episcopal en El Salvador. Que la componen ciertos sacerdotes con los obispos, el arzobispo y otra serie de sacerdotes que representan como la institución máxima en cuanto a organización.
Sin embargo, dentro de esa misma conferencia episcopal hay diferentes maneras de observar la composición de la iglesia. Incluso ahí está registrado que Monseñor Romero, cuando él era parte de la conferencia episcopal, encontraba apoyo únicamente en el arzobispo en el obispo Rivera y Damas en ese entonces. Es decir, Rivera y Damas era el único que apoyaba dentro de esa conferencia episcopal las posturas que Monseñor Romero desarrollaba en su momento. Sí. Y de alguna manera esto hace que hayan ciertas tensiones en cuanto a ciertos temas, quizás no doctrinales, pero a la manera y la interpretación de esa doctrina. Yo respeto a la Iglesia Católica, podrían decir ellos, pero tengo una ligera diferencia en cómo se aborda este tema o cómo se interpreta este otro. De acuerdo a eso, existen, digamos, maneras de ver el mundo. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica hay diferentes congregaciones, hay salesianos, maristas, jesuitas, y dentro de ellos mismos no hay una sola manera de interpretar esto. Yo hice un pequeño trabajo que tiene que ver con otras visiones que hay retomadas de otro autor que se llama Dean Brackley. Dean Brackley propone que hay diferentes etos dentro de la Iglesia Católica, un etos tradicional, un etos liberal y un etos renovado, por decirlo así. Cada uno de estos tiene que ver con mi visión a partir de, si me acerco más a una iglesia de presente, a una iglesia de pasado, de respetar las tradiciones, a una iglesia de futuro, a partir de que si respeto instituciones como la familia o creo una familia mucho más amplia. Es decir, hay diferentes etos o maneras de interpretar a la Iglesia Católica que no están claramente definidas. Es decir, existen, pero me permiten demostrar o identificar que la Iglesia Católica no es homogénea, es heterogénea en cuanto a diferentes temas y es compleja dependiendo de quién esté en su máxima autoridad. Y quisiera retomar algo con respecto a esto. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido ahora con el nombramiento de Rosa Chávez? Yo creo, a partir de la lectura de muchos documentos, e incluso hay varios autores que lo han desarrollado, que el nombramiento de Rosa Chávez como cardenal ha sido por el nombramiento de Monseñor Romero como beato y el nombramiento de Francisco como papa. Es decir, estas visiones de mundo, de quién está en la cabeza, en la jerarquía de la Iglesia Católica, permiten que ciertas piezas se vayan moviendo a partir de la afinidad que se va teniendo. Si hubiera sido otro papa, probablemente no estuviéramos en esta coyuntura, fuera una coyuntura completamente diferente. ¿Qué pasa con otros grupos, otras expresiones o congregaciones, si lo quieres ver desde esta manera, más conservadoras? Quizás se me viene a la mente el Opus Dei, nada más, seguro hay otras. Sí. Pero ¿en qué correlación tiene que trabajar un cardenal que sabemos que tiene que entender, o más bien lo tiene muy claro, cuál es la correlación política que se da de la conferencia episcopal? A veces es un poco difícil presentarlo de esta manera, pero es una lectura política de estos asuntos. Sí, claro. El vínculo y la relación que puede enfrentar entonces un cardenal respecto a esta situación, configuración de la conferencia episcopal, las expresiones de congregaciones y sobre todo los posicionamientos de intervención de la Iglesia Católica en los problemas de este país, Luis. Sí, serían dos cosas. Primero, a nivel internacional. Yo creo que el Papa Francisco, por lo menos se ha manejado de esta manera, quiere hacer cambios dentro de la Iglesia. Él está pensando en el nombramiento de Rosa Chávez para que sea un interlocutor que le ayude dentro del colegio cardenalicio a impulsar estos cambios que él desea. Es decir, él en lugar de jalarse una gente, por decirlo así, que no comparta ciertos principios, él se asocia con otra manera de pensar o con gente que tenga otra manera de pensar que le ayude a él a impulsar estos cambios. El nuncio apostólico que está ahorita en El Salvador es de origen africano, cuando tradicionalmente habíamos tenido nuncios europeos. Prácticamente esto nos muestra que los grupos o países marginados o marginales dentro de la estructura de la Iglesia Católica van tomando predominancia a partir de esto que dice Francisco, rodearse de otro grupo de gente. Y nacionalmente, pues, realmente es muy difícil establecer. Quisiéramos saber qué es lo que va a suceder con Gregorio Rosa Chávez en cuanto a su incidencia política, pero tiene
por lo menos un capital social interesante para posturas como la ley de agua, como la políticas públicas de seguridad, por ese carácter pues, de legitimidad que le da la opinión pública. Pero eso habría que verlo con el tiempo, cómo se va desarrollando. Perfecto, Luis. Tenemos que hacer una pausa, pero en el segundo bloque vamos a hablar un poco sobre estos temas, ampliar la noción que tiene Rosa Chávez como su figura, como líder de opinión, desde la perspectiva más religiosa, pero también ver el involucramiento de la Iglesia en temas de país. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos. Continuamos con el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad me acompaña Luis Aguilar, sociólogo y docente de la UCA. Hablamos con Luis del nombramiento de Gregorio Rosa Chávez como cardenal y lo vamos a hacer en esta parte también como las expresiones de la Iglesia Católica como un actor sociopolítico de la realidad de nuestro país. Y en función de eso, Luis, te quería preguntar, ahora que Rosa Chávez es un cardenal y tiene un nuevo estatus dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, sabemos que alrededor tiene que llevar de manera paralela una relación, un vínculo con la conferencia episcopal, con el arzobispado, entre otras cosas, pero me llama la atención esto. Eso puede también mandar un mensaje de una participación mucho más fuerte, más agresiva de la Iglesia Católica en su posicionamiento en los territorios, porque es importante mencionar, las iglesias evangélicas de a poco han tenido un aumento también de su feligresía, de más personas, entonces podríamos decir la Iglesia Católica quiere hacer un acercamiento más territorial. ¿Podríamos leerlo bajo esta perspectiva, Luis? Es complicado saber exactamente cuál va a ser el acercamiento más territorial. Creo que internacionalmente hubieron ciertas coyunturas como la Conferencia Episcopal de Puebla, de Santo Domingo, que hicieron que la Iglesia Católica hiciera un acercamiento más a la opción preferencial por los pobres, que fue lo que desencadenó de alguna manera la teología de la liberación. De alguna manera tendría que no solo el nombramiento de Rosa Chávez desencadenarse, sino venir con una directriz mucho más fuerte del Vaticano. Podría ser otro concilio vaticano, no sabemos, un concilio Vaticano III o alguna circunstancia que llame a esta situación. Lo que a mí me interesa rescatar quizás de esto en cuanto a lo territorial, que quizás la Iglesia Católica tiene de las mejores organizaciones territorialmente establecidas, es decir, tiene territorios marcados, quién está encargado de cada territorio, y es importante porque los partidos políticos desearían tener una organización de ese estilo y con esa cohesión, con esa disciplina de la gente. Y cuando la Iglesia Católica no llega a unos territorios, se complementa con iglesias evangélicas, es decir, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica llegan donde el Estado y las políticas públicas no tienen cabida a veces. La gente se siente solventada no solo sus necesidades espirituales, sino físicas, a partir de las iglesias en general, no solamente la Iglesia Católica. Y esto a mí me parece una situación interesante pero peligrosa, porque las iglesias solventan esas necesidades, pero los políticos que no logran llegar ahí tratan de tomar cierta ventaja de esto. Hay un libro de un señor estadounidense que se llama David Domke, que dice la religión como herramienta o arma política. Es decir, yo trato de establecer que la religión es importante, ayuda a mucha gente, pero muchos del ámbito político tratarían de aprovecharse a partir de la buena imagen de la Iglesia Católica, como lo han hecho muchos políticos ahorita, tanto de izquierda, de derecha, del mismo Ejecutivo, a partir del presidente y su recibimiento de Rosa Chávez, han tratado de tomar o acuerparse de la legitimidad de prestigio que tienen los grupos religiosos y tratar de tomar algún partido de ellos, como decir, yo comparto valores de esta persona exitosa. Pero han sido ineficaces tanto uno como otro en el movimiento más local, que era la pregunta de implementar políticas públicas que ayuden a la gente en muchas de las necesidades que realmente estos tienen. La Iglesia las cumple,
me asocio a la iglesia y doy la idea, de alguna manera, o quiero brindar esa idea de que yo soy parte de ella, aunque realmente no lo sea. Entonces eso es peligroso realmente. Por otra parte también, Luis, podríamos hablar un poco de una agenda sociopolítica que la Iglesia Católica tiene y que la ha tenido por años, pero en esta coyuntura en particular aparecen varios temas. Por ejemplo, una iglesia que está en favor de la suspensión o de la prohibición de la minería metálica en el país, cosa que se logró, y el mismo arzobispo pues tuvo una participación en esto, pero ahora también con el tema de la ley de aguas y el posicionamiento que el arzobispo ha dado, por un lado, pero por otro lado, una postura distinta o hasta cierto punto no tan clara o hermética respecto al tema de la interrupción del embarazo y también de la promoción de la diversidad sexual. ¿Cómo ves vos en estos dos temas el posicionamiento de la Iglesia Católica en función de su agenda a nivel sociopolítico? Como ya venía mencionando, eso tiene que ver mucho con la postura que oficialmente tenga la Iglesia desde Vaticano. Sí. Eso yo puedo entrar a las discusiones, digamos, yo me refiero a un sacerdote que está dentro de la estructura, pero la línea directa tiene que respetarse porque es de alguna manera es un principio de obediencia. Trato yo de respetar las líneas que vienen desde arriba, de estas conferencias episcopales en todo caso, y a partir de eso las líneas las implemento en el territorio. La situación de la minería, de la ley antiminería que se aprobó, mucho tiene que ver la Iglesia Católica. Realmente habría que ver hasta qué punto, qué es ese mucho que estamos definiendo. Pero la Iglesia Católica realmente ha estado con una posición firme que viene desde hace varios años, aunque los medios de comunicación la han retomado ahorita. Okay. Creo yo que quizá también retomando una de tus primeras preguntas, ahorita es como una postura de alguna manera incómoda para los medios de comunicación, dependiendo de la línea editorial que ellos tengan, porque viene el cardenal Rosa Chávez, que tiene una postura que va con una postura ante una ley de agua que quiere de alguna manera evitar que los intereses privados entren en ella, pero yo soy una persona o un medio de comunicación que generalmente la Iglesia la ha tenido como aliada para mis políticas públicas de alguna manera conservadoras. Es decir, ahí veo como una especie de sí, no, una especie de conveniencia y ese es el problema de tener a la religión dentro del Estado. Porque la religión se puede manipular a conveniencia de las personas que están dentro del sistema político. Y de ahí que se exija que haya un Estado laico, que se preste atención a la Iglesia Católica y todo lo que está haciendo en torno a estos temas que son delicados, el aborto, el matrimonio pues, de personas del mismo sexo, pero nos nubla una discusión real, que es un tema que yo he investigado mucho también. El hecho que la religión esté metida en el ámbito público nos nubla de las verdaderas consecuencias y de los verdaderos, digamos, problemas que nos puede ocasionar ciertas políticas públicas. Se ocupa mucho el sentimentalismo, la costumbre, la cultura como justificación y se deja de lado realmente si es una política que conviene a las mayorías, en las que la mayoría está de acuerdo, en las que resulta conveniente o no, un tema más ético sí. y menos religioso. Es decir, el hecho que la Iglesia Católica esté metida dificulta una discusión seria de estos asuntos, que cada quien puede tener sus propias perspectivas. Yo puedo estar más o menos de acuerdo a una u otra, pero el hecho que esté metida ahí en cualquiera de estos temas dificulta de alguna manera una visión más ética del asunto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en temas como salud sexual y reproductiva, que es uno de los puntos que podría generar esta controversia, ¿no? Que conlleva con otras discusiones de temas afines? Pero en este caso ya ha sido conocido históricamente la influencia que ha tenido la Iglesia Católica y expresiones y arzobispos en tiempos pasados para incidir en donde no se aborda el tema de salud sexual y reproductiva en espacios, en instituciones sociales claves como la educación misma. Entonces, me gustaría que empleáramos un poco este tema. Has mencionado algo muy provocador, que puede ser su injerencia, su intervención en las dinámicas del Estado, cómo puede bloquear o puede facilitar ciertas medidas de política pública que favorezcan a grupos muy particulares o por la presión de grupos muy particulares para que no se aborden esos temas con el tratamiento requerido. Sí, es que parecería que la Iglesia Católica es mala, voy a ocupar ese término un poco complicado, mientras no defienda mi interés como grupo político. Es decir, yo puedo ir como un grupo de izquierda
acuerpado por la Iglesia Católica en ciertos temas como minería, como agua, pero me resulta incómoda en temas de salud sexual reproductiva, de matrimonio del mismo sexo o viceversa. Es decir, cada uno de los partidos ve conveniencia dentro de la postura religiosa, de cualquier grupo religioso. Pero realmente creo yo, estaría yo llamando a abogar que la Iglesia es un grupo como cualquier otro dentro de nuestra Constitución. Aunque no tiene nuestro Estado un artículo que lo muestre laico explícitamente, pero sí tendría que estar fuera de una manera directa, no aprovecharse de ello en campaña, poner símbolos, ahorita que estamos en época preelectoral, para valerse de esa simpatía que tiene la gente, símbolos que realmente esconden el verdadero objetivo que tienen los partidos políticos. Que esto es importante, porque si yo no reconozco el verdadero objetivo y me dejo guiar por estos símbolos, podemos caer en actitudes pues antidemocráticas. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los temas que también es sensible para la Iglesia Católica, o un tema muy delicado, son denuncias por abuso sexual de sacerdotes, y fue conocido a final del año pasado la sanción que hizo la Iglesia Católica de José Antonio Molina, Juan Francisco Gálvez y Jesús Delgado, encontrados culpables por abuso sexual en menores, y eso significó, según el derecho canónico, su dimisión del Estado clerical. ¿Cómo también consideras a tu criterio que la Iglesia Católica ha manejado estos temas en particular? Que esto también no es solo una presión que se puede tener a nivel del arzobispado de El Salvador, también es una presión que tiene el Vaticano sobre casos y procesamientos que últimamente se han conocido en diversos lugares del mundo de referentes de personas, de obispos o de arzobispos que han abusado de menores de edad. Sí, eso es importante destacarlo porque la sociedad civil o grupos dentro de la sociedad civil han sido muy importantes, sobre todo el ámbito periodístico, para llevar a estos casos a la luz pública y que haya al menos una condena moral, más no siempre se logra una condena de las instituciones del sistema político como tal. Podemos poner, por ejemplo, el trabajo de Fitibaldi. Él era un reportero italiano que ha destacado en 2 libros, que es Lujuria y Codicia. Son 2 libros muy buenos que sería importante leer acerca de los abusos sexuales y de las finanzas de la Iglesia Católica, cómo ésta se ha venido desarrollando. O incluso hemos visto también a partir de la película Spotlight, que narra cómo en Massachusetts los abusos sexuales de los sacerdotes ha sido, pues, de alguna manera registrado de una manera sistemática, y en El Salvador estos casos también son importantes. En El Salvador incluso me llama la atención el caso, no sé si será un poco abusivo, pero el caso de Romero, cómo nos permitió desencadenar o tener la atención en el sacerdote Jesús Delgado, que finalmente, después de tantos años, salió a la luz un abuso sexual reconocido por él mismo, y la persona de Rosa Chávez, que es incluso nombrado como un cardenal de la Iglesia Católica, Monseñor Romero. En ese caso, esta figura de Monseñor Romero, como puesto en los altares como beato, permitió tanto una exaltación de aquel que hace el bien dentro de la Iglesia Católica, como aquel que no ha actuado de manera correcta. Creo que eso es un llamado dentro de la Iglesia a darle las cosas dentro de su justa medida. Muchos errores se han cometido dentro de su institución, y hay personas dentro de la Iglesia que fomentan reconocer esos errores, pero hay otras innegablemente que han escondido, se han aprovechado para que el sistema político no actúe en su contra. Es decir, habría que ver ese balance aprovechando coyunturas como esta para que la misma Iglesia busque la manera de contrarrestar esos comportamientos que no solamente son antiéticos, sino son ilegales a todas luces. Tengo que cerrar la entrevista, Luis, y menciono solo este último aspecto. Otro tema sensible para la Iglesia, no solo evangélica, pienso en la Iglesia Católica en este momento, la evangélica pues tendrá su punto también de análisis, es la prevención de violencia y los mecanismos de diálogo con pandillas. Y quiero aprovechar una entrevista que realizó Irving Marroquín, periodista de Informa TVX, a Rosa Chávez, y le preguntaba sobre el papel de la Iglesia frente al fenómeno de las pandillas. Y Rosa Chávez respondía así: el diálogo es importante
Uno de los temas que me interesa impulsar es el tema de la violencia juvenil. Me gustaría tener tu punto de vista y cerrar con esto. El rol de la Iglesia Católica ahora con un cardenal y que le interesa el tema de la violencia juvenil, ¿qué matiz o qué aspectos se pueden considerar de esta intervención? Por ejemplo, el tema de promoción del diálogo, bajo qué mecanismos y cómo podría intervenir o vincularse aquí las instituciones políticas. Pienso la presidencia, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía Nacional Civil, ante un asunto que es muy complicado y que el tratamiento ha sido más desde una lectura más de sanción, más punitiva, si lo queremos ver de esta forma. Sí, de alguna manera la tregua nos dio indicios de algo que ya sospechábamos, que la Iglesia Católica tiene no la Iglesia Católica únicamente, sino las iglesias, tienen una incidencia para temas de violencia muy fuertes, que incluso llevados de una manera correcta, podrían llevarnos a disminuir este tipo de violencia. Incluso las pandillas dentro de su organización establecen como uno de los mecanismos de salida el integrarse a una iglesia, sobre todo de carácter evangélico. Pero creo que en ese caso la Iglesia Católica se encuentra en bastante desventaja con respecto a la Iglesia evangélica, que le da mucho más paso, de mayor compromiso de alguna manera a las personas que integran su organización, para tener un rol determinante que les permita llevar a un cambio de vida. La Iglesia Católica ayuda con ciertos programas, con ciertos, tipos de proyectos, pero todavía creo que se queda muy atrás con respecto a la Iglesia evangélica. Queda a un nivel mucho más simbólico, que se metió el padre Fabio Colindres, ayudó mucho para que esto se desarrollara, pero cuando la situación se vio complicada, se desvinculó de este asunto. Creo que no ha sido el primero ni el único. Hay incluso los mercedarios, se encargan de estar en las cárceles, es su carisma de estar dentro de estas cárceles, pero creería yo que todavía le falta mucho a la Iglesia Católica para llegar a tener esa incidencia como método de salida, o como para plantear un método de salida tal cual lo plantea la Iglesia evangélica. Perfecto, Luis. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muy amable por la invitación, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Luis Aguilar, sociólogo y docente de la UCA. Hablamos un poco del nombramiento de Rosa Chávez como cardenal, pero también un poco aspectos de la Iglesia Católica como expresión de actor político en la sociedad. Permítanos una pausa. Volvemos.